Bien. Vamos a hablar un poco de endocarditis. Con respecto al síndrome coronario, ¿quedó alguna duda? No tengan miedo, chicos, hablen. Si ustedes tienen dudas, fue muy rápido, me avisan, ¿sí? O si quieren, después van a tener una segunda clase de síndrome coronario, que es la parte 2, que es como más en profundidad. Pero también se puede volver a hablar de ciertos temas, ¿no? De ampliar un poco más de la clínica o hacer más ejemplos, ¿no? Igual cuando vayan a la HOSPI podemos ver, hay muchos infartados en el hospital y bueno, tienen que aprovechar eso como para llevarse una imagen, porque a veces uno lee y bueno, de ahí a la práctica es como que hay un abismo, ¿no? Así que nada, cualquier duda que tengan me pueden consultar. Yo le dije a la compañera que es la encargada que si tienen dudas, le manden a ella y después el fin de semana, no esperen el último día del parcial, pero si tienen dudas yo no tengo problema, puedo pasar mi celular y por medio de uno o dos compañeros me preguntan todas las dudas o hacemos una clase de repaso, les doy una mano, no tengo drama, ¿sí? Como para que veamos lo más importante de cada tema. Cardio es difícil, cardio está bueno entenderlo. Yo cuando hice semi o interna no lo aproveché como debería. Estaría bueno que se lleven bien cardio, porque es igual que neumo, y bueno, y que todas las rotaciones, pero estas son de las más importantes y las que más van a ver, porque seguramente no todos van a hacer clínica, pero hay ciertos temas que tienen que saber, hagan la especialidad que hagan, ¿sí? Así que le piden a la compañera, le mandan las dudas y si quieren una clase de repaso no hay drama. Hacemos una clase de repaso también de este tema o de los temas que van a ver con mis compañeros, ¿sí? Pueden hablar, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar un poco acerca de la endocarditis. Esta clase es cortita, ¿sí? Porque hay muchísimo para hablar de endocarditis. Muchísimo, muchísimo. Pues ustedes se tienen que llevarlo grande, porque están todavía en el pregrado y es importante que sepan cómo disparar estos temas y después puedan profundizar un poco más del libro. Acá vamos a hablar un poco de las generalidades. Es un paciente que se presenta con infección del endocardio que afecta a una o más válvulas, ¿sí? En las válvulas nosotros vamos a tener la famosa vegetación. Y la ubicación más frecuente van a ser las válvulas cardíacas, ¿sí? Entonces, uno de los diagnósticos diferenciales de pacientes que están con síndromes febriles más de 5 días, que tienen leucocitosis, que tienen signos de infección y que no sabemos qué tienen, porque estos hay muchos en clínica, o que son pacientes que tuvieron por ejemplo, ciertos procesos, como por ejemplo la cirugía cardíaca, o que le hicieron instrumentación, ya sea porque tiene un foco odontológico en la boca, o porque tiene un acceso venoso, o porque le pusimos una vía central, una vía periférica. Cualquier cosa puede ser una puerta de entrada para una endocarditis. Y es un diagnóstico que está ahí en el aire y que a veces es difícil llevarlo bien puesto, ¿no? Como pensarlo. Dentro de la epidemiología tiene una alta morbilidad y mortalidad. Es una infección grave. Tiene una alta tasa de complicaciones. Algunas complicaciones pueden ser aquellos pacientes que van a necesitar una cirugía cardíaca y va a haber pacientes que no, que con tratamiento endovenoso antibiótico pueden mejorar. Hay factores de riesgo. Es más común en los hombres y en los viejos, mayores de 65 años. Vamos a tener algunas causas que pueden ser cardíacas y no cardíacas. Dentro de las cardíacas, uno de los más importantes es que el paciente haya tenido una infección, una endocarditis previa, ¿sí? Que tenga una valvulopatía. ¿Qué le llamo valvulopatía? No sé si vieron todavía la clase de valvulopatías, creo que no, pero dentro de las valvulopatías vamos a tener aquellas que son las estenosis o las insuficiencias, que puede ser estenosis. Estenosis es que se va achicando la luz en el vaso, se achica la luz. E insuficiencia es como cuando tenemos una válvula que se falsea esa puerta. ¿Vieron las puertas vaivenes? Es como que está falseada esa puerta. Entonces voy a generar que haya un jet de regurgitación o un shun de sangre, ¿sí? Que pasa la sangre libremente y se está mezclando la oxigenada con la desoxigenada. Y eso habla de insuficiencias. Esto a grandes rasgos, después cuando ustedes vean valvulopatías lo van a ahondar y lo van a profundizar.
Entonces tenemos valvulopatías que van a ser cardíacas, válvulas cardíacas protésicas. Hay algunos pacientes que necesitan prótesis. ¿Por qué? Porque ya tiene una valvulopatía en donde esa valvulopatía necesita una prótesis. Se hizo una cirugía y esa prótesis va a ser la puerta de entrada para una posible endocarditis. Que tengan catéteres venosos. Vieron que nosotros en unidades cerradas como cardiología, terapia intensiva o mismo showroom, muchas veces necesitamos pasar ciertas drogas como vasoactivos o inotrópicos por catéter venoso central, que es la famosa vía central. ¿Por qué? Porque las vías periféricas hay ciertos medicamentos que no se pueden pasar por el brazo, vamos a decir, que necesitan ir directamente por una vía central. Entonces, eso también puede ser una puerta de entrada, porque imagínense que vieron en el hospital, a veces porque por ser una emergencia, por lo que sea, se hacen los procedimientos no tan estériles o no tan perfecta la asepsia. Y eso puede ser una famosa, o sea, una entrada hacia una infección del corazón. Por eso es importante ser obsesivos con el uso de guantes, con el lavado de manos y con las medidas profilácticas para evitar estas infecciones graves en los pacientes, ¿sí? Así que poner una vía central es una técnica estéril. Es una técnica donde yo me tengo que lavar las manos, poner los guantes estériles, camisolín, la cofia, barbijo, todo el equipo de protección personal. ¿Para qué? Para cuidarme a mí y para cuidar sobre todo al paciente. Ambos hay que cuidarse, ¿sí? Porque ustedes pacientes necesitan estar bien sanos, ¿para qué? Para poder cuidar a sus pacientes. Y después va a haber dispositivos eléctricos, como por ejemplo los implantes. Hay algunos pacientes que necesitan los famosos CDI o marcapasos. Tienen estos dispositivos que pueden ser también una puerta de entrada. Por eso cuando se colocan en hemodinamia, estos dispositivos son todas técnicas estériles, un quirófano se hace. Y aquellos pacientes que también tienen cardiopatías congénitas, que es otro mundo, las cardiopatías congénitas, que pueden ser cianosantes o no cianosantes. Cianosantes, no sé si se recuerdan, son aquellas que generan cianosis en los pacientes. Tenemos varias cardiopatías congénitas, tetralogía de Fallot, SIP, que es la comunicación interventricular, ¿sí? Y hay varias más. Transposición de grandes vasos. Bueno, estos pacientes tienen mayor riesgo de endocarditis. Y después tenemos pacientes que no son, o sea, que tienen otras causas, que no son cardíacos, como por ejemplo los adictos endovenosos. Muchos de los chicos pudieron ver, hay un paciente en sala, que lo teníamos hasta hace muy poco, que tuvo casi 50 días internado, que el paciente, lo presentamos ese caso porque hace 12 años se inyectaba drogas endovenosas, se inyectaba cocaína con agua, chicos. ¿Vieron el agua común? Bueno, se inyectaba cocaína con agua, la diluía y se la pasaba por vena. ¿Cómo la droga endovenosa va directamente hacia dónde? Hacia las cavidades derechas. Él había hecho una endocarditis de cavidades derechas y tenía una vegetación directamente en la válvula tricúspide. La válvula tricúspide estaba totalmente libre, así, le bailaba. Entonces, eso es una indicación quirúrgica. Ese paciente tenía una endocarditis, estaba con toda la clínica que ahora vamos a ver, pero es una indicación quirúrgica. Directamente estaba libre esa vegetación, esa válvula. También los pacientes que están inmunosuprimidos, adictos endovenosos, como por ejemplo, pueden compartir agujas, pueden compartir jeringas. Yo a él le preguntaba, ¿usted compartía jeringas? Ellos te van a decir que no, pero en el momento de que uno está drogado, y sí, son pacientes que no tienen sexo protegido, que pueden ser adictos endovenosos y comparten jeringas, agujas. Acá en Argentina es medio raro de ver. Vieron que se ve más por ahí en Europa, en Estados Unidos, en donde tienen bastantes complicaciones con este tema de las drogas endovenosas. Acá nosotros tenemos otras causas, pero bueno, hay casos. Y uno era este paciente que no tomaba la droga, pero sí se la inyectaba. Y al inyectarse siempre con la misma jeringa, la misma aguja, y encima con agua común, que diluía la droga, les fue la puerta de entrada en el caso este. Y también teníamos otro paciente internado ahí en sala, en donde el paciente tenía todas las piezas dentales, que son los dientes, en muy mal estado, chicos. No sé si se escuchan, me están escuchando, ¿no? Porque yo no los estoy viendo, por eso. Bien. Hay un par de chicos que están en lista de espera, hace un rato ya, si los puedes agregar. ¿Cómo? Que hay un par de chicos en lista de espera. Espera.
A ver, admitir, ahí está. Ahí ya, ¿me escuchan? Sí, se escucha. Listo. Ahí está. Bueno, chicos, estábamos hablando acerca de la epidemiología de la endocarditis. Hay causas que son cardíacas y no cardíacas. Estaba hablando dos ejemplos de pacientes que teníamos internados. Uno que era adicto a drogas endovenosos, que es poco raro en Argentina. O sea, es raro, no es lo más común. Sí es un problema emergente en países como Europa y en Estados Unidos. En donde sí hay muchos adictos al fentanilo, vieron en Estados Unidos, y a drogas endovenosas. Acá es poco común. Teníamos un caso de un paciente que hace 12 años se inyectaba cocaína, la diluía en agua y se la pasaba con una cucharita, la diluía y agarraba la jeringa y se lo inyectaba. Y esa fue la puerta de entrada de la endocarditis, ¿sí? Entonces, el paciente ya cuando se presentó muy severa su sintomatología y muy florida, que ya vamos a seguir y vamos a hablar un poco de la clínica. Pero ese fue un ejemplo, un caso. Después había otro caso que también tenía endocarditis, pero en el caso de él era también adicto a la cocaína, pero no se inyectaba, la aspiraba. Y ese paciente lo que tenía es que tenía toda la dentadura muy mal estado, se había, antes de presentarse con la endocarditis, el paciente te relata que había estado con fiebre 2 semanas, que es bastante, 2 semanas, mayor a 5 días, nosotros tenemos que pensar en una endocarditis, y él no le gustaba ir al odontólogo, no le gustaba ir al médico, y se había automedicado con un antibiótico. Entonces se automedicó mal, creo que tomó cefalexina o algo así, nada que ver, y bueno, tenía la dentadura muy mal estado y los dientes también son una puerta de entrada, ¿sí? Porque vamos a ver ahora que los dientes se relacionan con agentes etiológicos como los anaerobios. Entonces, eso también es puerta de entrada directo a todo procedimiento dental que uno se haga o quirúrgico. Es importante tener lo que es la profilaxis antibiótica. ¿Por qué? Porque si no, una puerta de entrada que va directo esa infección hacia el corazón. Y pacientes que tengan hospitalizaciones recientes o que también tengan diálisis, ya sea hemodiálisis o la diálisis que se hace peritoneal. Estos pacientes también tienen riesgos de endocarditis. Pero si yo en un examen les pregunto cuál es el que más probabilidad tiene de sufrir endocarditis, es haber tenido una endocarditis previa. Ese es el más importante, ¿sí? Así que se lo remarca. Yo ahora después a Sol le paso esta clase. ¿Cómo es la clasificación? Nosotros vamos a tener las válvulas que van a ser nativas y protésicas. Nativa es tu propia válvula y protésica es una prótesis, hablándolo en criollo, ¿sí? Dentro de lo que es la nativa vamos a tener el curso de la enfermedad que puede ser aguda o subaguda. Aguda va a ser menos de 3 semanas, subaguda entre 3 semanas a 1 mes y medio, y las protésicas, el paciente se puede presentar con sintomatología cuando tiene menos de 1 año de la cirugía o después de 1 año del postquirúrgico, que sería algo tardío. ¿Cómo? ¿Alguien quiere hablar? No, nada. Ah, bueno. A ver si hay alguien más en espera. No, era para hablar. Bien. Entonces, la clínica. Por lo general, las endocarditis que son de inicio más agudo van a tener una progresión más fulminante, ¿sí? Es una enfermedad con una alta morbimortalidad. El paciente se presenta con fiebre. A ver, la palabra fiebre, muchos médicos se confunden y no saben qué es fiebre. Piensan que 37,5 es fiebre. Eso es subfebril. Tanto ya lo van a ver en infecto, nosotros tomamos fiebre mayor de 38, chicos, 38, 39, 40, eso es fiebre. Si yo tengo 37,5, espera a ver si siguen subiendo y hace 38 o se queda como un registro subfebril. 36, 37 es normal, de 37 a 38 es subfebril, y arriba de 38 es el punto de corte para decir que el paciente tiene fiebre. Esto no solamente para cardio, sino para infecto o para cualquier materia que hagan, ¿sí? 38 para arriba, fiebre. Después, en la subaguda tenemos un inicio más insidioso. ¿Qué significa insidioso? Que va de a poco, ¿sí? Va a una progresión mucho más lenta. El paciente puede tener síntomas constitucionales. ¿Qué son esos síntomas constitucionales? Pérdida de peso, puede tener facies la fase de enfermedad, el paciente se presenta caquéxico, ¿sí?
con un metabolismo muy acelerado, ¿sí? Y nosotros vamos a ver cuáles son los agentes etiológicos más frecuentes. Si es agudo, el más frecuente es aureus. En el caso de este paciente que yo hablaba que era adicto endovenoso, nosotros pudimos aislar que tenía Staphylococcus aureus, ¿sí? Que es el más frecuente en Argentina como agente etiológico. Y la subaguda puede tener estreptococos también positivos como viridans, puede tener enterococos y ASEC. Grupo ASEC son varias bacterias. Después lo buscan, que significa bien grupo ASEC, pero son varias. Y la válvula que afectaba era una válvula sana en el caso aguda. Y en el caso subaguda puede afectar válvulas que ya están dañadas o que ya tienen un defecto congénito, como por ejemplo estos pacientes con cardiopatías congénitas que hablábamos. En cambio, en aquellos pacientes que tienen válvulas protésicas, ya vamos a ver una presentación un poco más que lleva más tiempo. Puede estar dentro del primer año o posquirúrgico después del año. Y los agentes etiológicos pueden ser coagulasa negativa, bacilos gram negativos, ¿sí? Estafilococo, coagulasa negativa, aureus o streptoviridans. Pero los que están con rojo son los más frecuentes, como por ejemplo aureus, ¿sí? En la Argentina. Bueno, acá hablo un poco acerca de la etiología. Por ejemplo, en el caso que hablábamos de las drogas endovenosas, como por el circuito de la anatomía, todo, el paciente se inyecta, va directo a las cavidades derechas. Entonces, la válvula más afectada era la válvula tricúspide, la derecha. Y el agente etiológico es el aureus. Después, viridans se relaciona más con procedimientos dentales, ¿sí? Por ejemplo, el otro paciente que tenía problemas dentales, que se les había sacado varias piezas y el foco infeccioso estaba ahí, el paciente tenía viridans. Y después hay otros agentes etiológicos que están más relacionados con lo gastrointestinal y gastrourinario, como Enterococcus fecalis, Streptococcus galolicticus, que está asociado al cáncer colorectal, ¿sí? Y después los otros es el grupo ASEC, que también puede haber hongos como Candida, Aspergillus. Igual ya estamos hablando de pacientes que están con un inmunocompromiso, ¿no? Inmunosuprimidos. Coxiella burnetii, cuando yo tengo un hemocultivo que tiene un solo hemocultivo positivo con Coxiella burnetii, ya te está hablando de que tenés una endocarditis, ¿sí? Y bueno, y hay una frase en inglés que te dice como... para que ustedes recuerden, que las drogas que afectan la válvula tricuspidea son las de las cavidades derechas, ¿sí? Con respecto a la fisiopatología, vamos a tener el daño inicial, que es el daño del endotelio. Primero hay un daño en el endotelio vascular, va a haber adherencia de plaquetas y la formación de la vegetación. Comienza el proceso infeccioso, donde se colonizan la vegetación por las distintas bacterias y hay una destrucción de la válvula. Empieza a destruirse esa válvula y pierde su función. ¿Cuál es la función de las válvulas? ¿Usted, alguien que sepa para qué serviría una válvula cardíaca? ¿Qué piensan? ¿Alguien que diga algo? Para separar la sangre de distintas cavidades y poder generar presión, en el caso de la tricuspidea, para poder después hacer la sístole. Claro. Y bien. Bueno, y después dentro de las complicaciones vamos a tener las vegetaciones bacterianas, ¿sí? Que van a ser, puede haber tromboembolismos, ¿qué pasa? Estos pacientes, como con la formación de la válvula, pueden generar distintos trombos. Y esos trombos se pueden desprender, pueden viajar por el circuito, ¿sí? Cardíaco, o sea, por el circuito circulatorio. Y se pueden impactar a nivel de los distintos tejidos, a nivel cerebral, a nivel pulmonar, o también a nivel del hígado, del vaso, y el paciente se puede presentar con impactos sépticos. Esa infección que inicialmente está en el corazón va a generar impacto séptico y va a viajar y se va a impactar en distintos órganos. Que por eso, más adelante, nosotros vamos a hacer más estudios para ver dónde están esos impactos, ¿sí? Como por ejemplo, ecografías, vamos a hacer tomografía de tórax, de abdomen, de pelvis, buscando impactos sépticos en el paciente. Y ecografías abdominales o también tomografía a nivel cerebral. Después está la formación de los complejos inmunes, que esto lo toman mucho en la carrera, que es la glomerulonefritis y la clínica, los nódulos de Osler, las astillas. A ver,
Yo he visto pocas endocarditis, no es tampoco que uno ve tantas endocarditis, pero por ejemplo en la carrera que yo hice el UDH en clínicas, ahí se veía más endocarditis. Y la verdad que es muy difícil ver las clínicas floridas que uno dice en el libro. Tenés que estar muy enfermo, chicos, y ya estás tan enfermo que antes te moriste de toda esta sintomatología. Pero bueno, está descrito en la bibliografía, está descrito en los libros, pero es muy difícil de encontrar. Este paciente, por ejemplo, que yo les hablaba, no tenían clínica. Más allá de que después lo pudimos corroborar, ¿por qué? Porque pudimos aislar por los hemocultivos del agente etiológico y por técnicas de imagen. Y ahí sí se confirmó que el paciente tenía endocarditis. Pero no tenía la clínica que buscamos, que nos dicen en tercero, cuarto, quinto año de medicina, que busca tal cosa, busca tal otra. No, no es tan común. Algunos lo tendrán, sí, pero bueno, yo por lo menos no vi ninguno con la clínica. ¿Cuál es la famosa clínica? Sí tienen los síntomas constitucionales, que el paciente va a estar con malestar general, tiene fiebre, más de 38, más de 5 días de fiebre, está débil, tiene pérdida de peso. ¿Cuánto es esa pérdida de peso? Puede ser entre 8 y 10 kilos. ¿Tiene sudoración nocturna? Sí. Es como hablábamos de la diaforesis. Le duelen los músculos, le duelen las articulaciones, está con taquicardia. ¿Por qué? Porque está con fiebre también. Sí, está débil, está con pérdida de peso, puede tener falla renal aguda. ¿Se acuerdan los criterios de Rifle, no? Para falla renal. Bueno, ustedes sepan cuál es la diferencia entre falla renal aguda y crónica, ¿sí? Y la elevación de la creatinina, eso tienen que repasar, porque son temas grandes y tienen que saber cuando hablamos de falla renal, ¿sí? Esplenomegalia, el paciente puede tener impacto, estos impactos de la endocarditis pueden viajar hacia el hígado y el vaso y puede generar esplenomegalia, puede tener un TEP, tromboembolismo de pulmón, y puede haber manifestaciones neurológicas. Por eso es importante evaluar al paciente constantemente la parte neurológica. Dentro de las manifestaciones neurológicas también pueden tener manifestaciones a nivel, impactos a nivel de la columna. Por eso es importante hacer una interconsulta con neurocirugía, ¿sí? O con neurología. Neurocirugía sobre todo. Bien. También dentro de la clínica el paciente puede tener un soplo reciente de aparición o el soplo ya era persistente pero se agrava. En el caso del paciente que teníamos antes con adicto endovenoso, tenía un soplo 3 en 6, era bastante fuerte en las válvulas tricúspidea, era un soplo derecho y se escuchaba muy bien. Pueden presentarse con síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva. Si el paciente dentro de las primeras semanas se presenta con síntomas de insuficiencia cardíaca, es un criterio de quirúrgico, ¿sí? Si estás con insuficiencia cardíaca, es quirúrgico. Puede tener arritmias, puede tener FA, que FA es la fibrilación auricular, es una de las arritmias más frecuentes, ¿sí? Y después hablábamos acerca de los síntomas que son más inmunológicos, que estos son los que yo digo que son raros de ver en el paciente. Las manchas de Roth, que son hemorragias retinianas, ahí tiene una fotito como se ven, que son redondas con centro pálido. Esto se ve a nivel de la retina. Tenemos que hacer un fondo de ojo. Por eso todo paciente que sospechamos de endocarditis le pedimos un fondo de ojo. Las hemorragias en astilla, que esto lo vamos a ver a nivel de los dedos, ahí tiene una imagen. Las lesiones de Janeway, ¿sí? Que son máculas eritematosas no dolorosas en las palmas y en las plantas de las manos, y los nódulos de Osler, que son, los nódulos de Osler son dolorosos. Osler doloroso, en los dedos y en las manos. Esto recuerden porque siempre es pregunta de choice, no sé cómo va a ser el examen, pero siempre son preguntas, les encanta tomar de endocarditis este tema. Roth, astilla, Janeway, Osler. Es lo que no se ve, pero es lo que se toma. Así que bueno, recuérdenlo para repasar o cuando vayan a buscar el libro, bien, enfóquense en esto, en la clínica, que es importante, ¿sí? Como ya sabemos, es poco común verlo. Lo que sí vamos a ver es más lo que está del lado izquierdo, que son los sistemas constitucionales. El paciente está muy enfermo, tiene facies de enfermo, está febril, está débil, está con mucha pérdida de peso. En el caso de que yo les hablaba del adicto endovenoso, tuvo todo esto, chicos. Menos la parte inmunitaria no tuvo nada. Del lado derecho no tuvo nada, lo amarillo. Pero lo izquierdo tenía todo. Tenía soplo, tenía esplenomegalia, tenía hepatomegalia, tenía falla renal, tenía fiebre, había perdido peso, le dolía todo el cuerpo. No lo podías ocultar que le dolía hasta respirar. Así que eso sí. Bueno,
Después pasamos un poco al diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Hay criterios mayores, menores y criterios patológicos. Esto es una modificación porque antes se estudiaban los criterios de Duke, que creo que en el argento ya no sé si está, a ver, no me acuerdo cuál tengo en la edición yo, no me acuerdo qué edición tengo, pero creo que ya están los criterios de Duke modificados. Después, si alguien necesita que yo le preste el libro, me avisa, pues yo lo tengo, lo puedo prestar. Así que, nada, me avisan. Bueno, dentro de los criterios de Duke modificados vamos a tener aquellos que son mayores, menores y patológicos. Nos van a dividir la endocarditis en si es una endocarditis definitiva, si es una posible endocarditis o si yo tengo que descartar la infección. Bien, los criterios mayores van a ser cuando uno le hace hemocultivo. ¿Alguien sabe qué es el hemocultivo? Porque a veces uno habla y no sabe, che, ¿qué es un hemocultivo? Por ahí por vergüenza no pregunta. ¿Saben qué es hemocultivo? ¿Están ahí? Sí, es un procedimiento en el que se obtiene una muestra de sangre, a los 20 minutos obtenés otra, de manera, primero se hace una limpieza sucia, después una limpieza limpia para que no esté contaminada la muestra y se manda al laboratorio a cultivar a ver si se presenta algún germen. Perfecto. Bueno, ¿y saben cuántos vieron que cuando nosotros pensamos en una infección antes de dar tratamiento antibiótico decimos hemocultivar al paciente? Que es como si fuera un frasquito. ¿Cuánto sangre le tengo que sacar? ¿Saben? ¿Y cuánto se considera que había que hacer para en caso de una endocarditis? Porque no es lo mismo. ¿Saben eso o no? Eso puede ser preguntas. 3 de 10 mililitros. ¿Cuánto? Era algo así. Eran 3 muestras de 10 mililitros. Perfecto. Ahí, como dice la compañera, son 3 muestras de 10 mililitros. ¿Y cómo las tengo que hacer? ¿Una tras de otra o tengo que esperar un ratito entre tomar cada muestra? ¿Y esas muestras tienen que ser todas del mismo sector o tienen que ir cambiando? Un brazo, después el otro, después la pierna. ¿De dónde le sacas la sangre? Hay un libro que dice que se tiene que esperar 30 minutos entre cada una y hay otro libro que dice que se espera 1 hora. La verdad es que la diferencia no sé. Bueno, más o menos ni una ni la otra. Tenemos que tomar lo ideal para endocarditis, se toman 3 muestras, como dijo la compañera, eso está bien. Eso también se lo van a aceptar después para cuando hagan infecto. Son 3 muestras, tiene que estar separada entre 15 y 20 minutos, dicen las guías actualizadas. Entre 15 y 20 minutos. Nosotros tenemos que estar pendientes de enfermería, porque a veces pasa que el enfermero agarra una jeringa de 20 centímetros, chicos. No se pone la técnica estéril, porque para hacer los hemocultivos tiene que ser estéril, como decíamos. Y tiene que sacar jeringas de 10 centímetros. Saca una de 20, el enfermero, y te pone un frasco 10 y otro frasco 10, y ya está. Y si él toma la muestra contaminada, y aparte eso no es válido, no es lo que necesitamos. Nosotros necesitamos tomarnos el trabajo de estar arriba de enfermería y que saque una muestra de 10 centímetros de un brazo, después del otro, y después, por ejemplo, no sé, arterial de la femoral derecha. Lo ideal es sacar de distintos sectores y entre 15 y 20 minutos. A veces también pasa que uno no tiene un solo paciente, tiene 20 pacientes, estás a full, pero tenés que, haces vos un hemocultivo, le decís en 10 minutos, haces vos y haces el otro brazo. Y estás encima, ya sea del personal que están a cargo, ¿sí? De enfermería, o si lo tienen que hacer ustedes como R1, que a veces puede pasar también. Lo ideal cuando sospechan endocarditis son 3 muestras de 10 centímetros separados por 10-15 minutos cada uno. 1 hora es un montón. Pero bueno, sí tenés que por lo menos 15 a 20 minutos. Imagínate, estás en 1 hora que estuviste 4 horas solamente para hacer los hemocultivos. Claro. Y tenemos que sacar 10 centímetros. Hay que sacar rápido la muestra y cambiamos la aguja, porque es así. No tengo justo con una jeringa, pero bueno. Como dijo la compañera, es una técnica estéril. Primero hago una limpieza en sucio con una gasa. Limpio. Me pongo, obviamente, todo mi equipo de protección personal. Barbijo, cofia, camisolín, guantes estériles, y con alguien que te asista, con una gasita, hago la limpieza en sucio y pongo, obviamente, antes que esa persona que no está estéril, que te ponga ¿cómo se dice? El elástico para que la persona se pueda ver la venita. Le tomo la muestra de 10 centímetros, cambio la aguja, pongo una aguja limpia y ahí lo pongo directamente, miren, así, imagínense que esta es la aguja y este es el frasquito de hemocultivo.
cambié la aguja y con una aguja estéril, porque si no yo estoy llevando la bacteria que tengo acá en la aguja, la estoy llevando directamente al frasquito. Cambio la aguja, pongo una aguja limpia y pincho y automáticamente cargo los 10 centímetros. Esto hay que hacerlo rápido, porque si tardaste mucho o sos muy listo para sacar la sangre, se te coagula la sangre. ¿Por qué? Porque vos no lo hiciste no lo haces con heparina, entonces tenés que ser rápido, hay que practicar. Así que ustedes que están haciendo y que en el Arcade tienen posibilidad de practicar, aprovechen, metan mano, como para sacar sangre, para hacer procedimientos, si les permiten, páguense un seguro, que no es mucho dinero, creo que son 2.000, 3.000 pesos, si puede, el que puede, aprovechen a hacerlo porque, nada, sé que le pueden sacar bastante provecho y después, de acá un año y pico, cuando sean médicos, eso les va a servir, les va a dar una diferencia, ¿sí? Así que aprovechenlo, está bueno. Entonces, hacemos la técnica, tomamos 3 muestras, lo hicimos estéril, tiene que ser en distintos lugares, hay que esperar entre 10 y 15 minutos o 15 a 20 minutos entre cada procedimiento. ¿Qué pasa? Nosotros podemos aislar distintos agentes etiológicos, como Streptococcus viridans, Galacticus, grupo ASEC, Staphylococcus aureus. Si a mí me da en 2 de 3, ¿qué significa? Que de los 3 hemocultivos, 2 me dio el mismo germen, esto significa positivo. En cambio, si me da un germen acá, uno acá y uno acá, que son distintos, eso está contaminado, chicos. Por lo menos tengo que tener 2 hemocultivos positivos para decir, aunque este sea distinto, que es positivo. Entonces acá hablamos de cultivos persistentemente positivos que tienen que tener 2 hemocultivos extraídos con más, acá dice con más de 12 horas de diferencia, ¿sí? Pueden ser los 3 hemocultivos que sean positivos, o si de los 3 que tomo, un solo hemocultivo ya es positivo para este germen que se llama Coxiella burnetii. No sé si alguien recuerda qué es la Coxiella burnetii de micro, o que está haciendo micro. Es un germen que está ¿dónde? A ver, ¿qué animal lo tiene? ¿Se acuerdan cuál es el vector de la Coxiella burnetii? ¿Nadie se acuerda? Es el conejo. No sé si recuerdan eso. Es una bacteria que si te da positivo o que tenés IgG mayor a 1/800, es positivo, es una endocarditis, ¿sí? O el paciente puede presentar insuficiencia valvular nueva o también puede tener en la técnica de imagen, como por ejemplo el ecocardiograma, que el ecocardiograma, ¿qué es? Es una ecografía que yo hago del corazón. Hay 2 clases de ecocardiograma. Está el transtorácico, que es el que nosotros hacemos por arriba del pecho del paciente, y después está el transesofágico, en donde vos le vas a poner anestesia y vas a introducir directamente el ecógrafo, que es especial, por la boca y vas a ir por el esófago y vas a ver la parte de atrás del corazón. Acuérdense de anatomía, en donde por el esófago vemos la cara posterior del corazón. Y ahí vamos a poder ver muy bien si tiene las vegetaciones, ¿sí? Entonces, eso sería ecocardiograma transesofágico, que es mucho más sensible y específico que el transtorácico, que es el que nosotros tenemos mayor accesibilidad. Entonces, si tenemos 2 criterios mayores, ya es endocarditis definitiva. Si tiene un criterio mayor y 3 menores, también es endocarditis, o 5 menores. ¿Cuáles son los criterios menores? Por ejemplo, que tenga uso de drogas endovenosas, que tenga una cardiopatía congénita, que tenga fiebre más de 38 por 5 días, que tenga alguna anomalía vascular, un fenómeno inmunológico. Ya vieron que los fenómenos inmunológicos, lo que hablábamos, las astillas, la glomerulonefritis, ¿sí? Nódulos de Osler, esos son los inmunológicos. O sea que estos son los criterios menores. Si tienes 5 menores o 3 menores y un mayor, también sería endocarditis. Y después vamos a descartar la endocarditis cuando no cumple con los criterios, o el diagnóstico puede ser alternante, o que el paciente no llega a tener, le ponemos tratamiento, porque una vez que hacemos los hemocultivos tenemos que rápidamente poner tratamiento que es endovenoso o parenteral, como los antibióticos. Y si el paciente a los 4 días ya está mejor, mejora, y hay que descartar un poco la endocarditis. Ahora vamos a hablar. Esperen. A ver, déjenme ver. Con respecto al tratamiento, si nosotros consideramos que el paciente tiene criterios mayores,
en el hemocultivo, tiene clínica y tiene imágenes, como por ejemplo el ecocardiograma, le vamos a dar el tratamiento. El tratamiento tiene que ser, hay una fase que es más rápida o más intensiva y una fase que es un poco más lenta. Si el paciente está internado, le damos 6 semanas de antibiótico. Eso anótenlo, es importante. 6 semanas de antibióticos, de los cuales 2 semanas por lo menos tienen que ser parenteral. ¿Qué es parenteral? Que sea endovenoso o intramuscular. ¿Sí? Depende del germen, vamos a hacer un antibiograma y ver el antibiótico que le vamos a dar. Por lo general se usa mucho, no sé si hiciera un fármaco, la amicacina, ¿sí? Los aminoglucósidos. Vamos a poner la familia, vamos a poner un poco más grande todo, ¿sí? Depende del germen, pero vamos a poner aminoglucósidos, ¿sí? Y también vamos a separar a los pacientes en dos, aquellos que son alérgicos a la penicilina y los que no son alérgicos. Y también la importancia de la prevención de la endocarditis, que es lo más importante, ¿no? ¿Cuándo prevenir? ¿Cuándo dar tratamiento profiláctico a estos pacientes? Entonces le damos 2 semanas de tratamiento endovenoso y después le podemos dar 4 semanas de tratamiento vía oral. Pero va a ser en aquellos pacientes que están estables, que no tienen insuficiencia cardíaca, que no presentaron otras complicaciones durante la internación. Así que eso es importante. Y dentro de lo que es la profilaxis, todo paciente que yo tengo con una endocarditis o que sospecho una endocarditis, vamos a pedir distintos estudios. Ya dijimos, laboratorio completo, placa, tomografías, el ecocardiograma transtorácico y transesofágico, y tenemos que pedir una interconsulta con odontología. Porque si yo tengo acá el foco infeccioso, aunque yo esté recibiendo el antibiótico, el foco infeccioso sigue. Entonces, cada vez que un paciente, esto es en general para la vida, chicos, a un paciente le van a sacar una muela o le van a hacer algún tratamiento odontológico, hay que darle amoxicilina, 2 gramos 1 hora antes del procedimiento. Esa anótenlo porque si yo te voy a hacer una pregunta, la voy a hacer. Así que la amoxicilina tiene que ser como tratamiento profiláctico para pacientes con endocarditis, posible endocarditis o cualquier ciudadano normal. Vos te vas a sacar una muela, más allá de lo que diga el odontólogo, porque ustedes van a ser médicos, le tienen que dar profilaxis. Y esa profilaxis va a ser una amoxicilina de 2 gramos 1 hora antes del procedimiento, entre 30 y 1 hora antes. Única dosis, es una sola vez. Entonces yo, todos mis pacientes, por ejemplo, de cardiología, que tienen alguna valvulopatía o que tuvieron un infarto o que tienen alguna morbilidad cardiológica, yo siempre les digo, porque por ejemplo tenemos algunos pacientes infartados con enfermedad de 3 vasos que necesitan hacerse CRM, que es una cirugía cardiovascular. Todo paciente que va a cirugía cardiovascular, tenés que pensar que ese paciente va a estar inmunocomprometido, o sea, va a estar con una internación prolongada, va a tener distintos focos, como por ejemplo accesos venosos centrales, una cirugía cardíaca. Entonces sí o sí tenés que prevenir una endocarditis. Y a ellos yo los mato como interconsulta de odontología, que si tienen algún foco infeccioso se le retiren la muela, y también les pongo ahí amoxicilina, 2 gramos como profilaxis por única vez entre 30 minutos y 1 hora antes del procedimiento. Eso es importante, ¿sí? Todo paciente cardiológico lo vamos a hacer. ¿Hasta acá hay alguna duda? No. ¿Tienen dudas o no? No, problema. Bueno, este es un algoritmo de la ECS, que la ECS es la guía de cardiología de Europa, en donde nos habla de qué hacemos con un paciente con endocarditis, que ya está confirmado, ¿sí? ¿Cómo iniciamos el tratamiento antibiótico? El tratamiento antibiótico es empírico, porque los cultivos te tardan entre 2 y 3 días en positivizar. Entonces es importante que vamos a ver si hay un centro que sea el ingreso a un centro de valvulopatías, o sea, que sea específico para endocarditis, o si yo tengo que ingresar al paciente en un hospital que no es específico. Entonces, ¿cómo vamos a ajustar el antibiótico? Según los hemocultivos, pero al principio le vamos a dar tratamiento antibiótico empírico. Lo ideal es tener un equipo, un equipo de endocarditis, un team endocarditis, en donde va a estar el famoso equipo de endocarditis o team endocarditis, va a estar formado por un cardiólogo, por un cirujano cardiovascular, por un especialista en infectología o un microbiólogo, ¿sí? Entonces nosotros, por ejemplo, en los casos de endocarditis siempre consultamos con un cardiovascular, que es un cirujano,
Y un infectólogo, porque el infectólogo es el que te va a ajustar el tratamiento antibiótico. Y vamos a ir viendo entre todos cómo mejorar a ese paciente. Después, si lo podemos derivar a un lugar en donde haya mayor nivel de complejidad y que hagan muchas más cirugías de este caso, de cambios de valvular, va a ser mejor, ¿sí? ¿Por qué? Porque van a ser expertos a quienes vayan a hacer la cirugía, ¿no? También hay otras especialidades que son complementarias y necesarias. Como el paciente puede tener impactos éticos en distintos órganos, tenemos que hablar de especialistas en imágenes, en el neurólogo, neurocirujano, porque puede tener impacto a nivel neuronal, nefrólogos, y el equipo de enfermería también es importante, porque enfermería es el que va a manipular constantemente al paciente, ¿sí? Y hace muchos procedimientos, o sea que tenemos distintas puertas de entrada, así que siempre tenemos que estar encima de enfermería para ver cómo está haciendo los procedimientos. Y bueno, y establecer la indicación y el momento de la cirugía cardíaca. ¿Quiénes son los pacientes que van a ir a cirugía cardíaca? Aquellos que durante la endocarditis y la presentación del cuadro presentan insuficiencia cardíaca o que tienen imágenes compatibles en el ecocardiograma transesofágico, como por ejemplo este paciente que tenía la válvula totalmente libre. Esa también es indicación quirúrgica, ¿sí? Y consultar al equipo siempre a ver si se puede hacer tratamiento ambulatorio o no. ¿Cuáles son aquellos puntos, lo que está en violeta, el recuadro acá abajo, de que habla de complicación, de que el paciente está complicado? Se puede presentar que la endocarditis tenga inestabilidad hemodinámica. Nosotros hablamos de inestabilidad hemodinámica aquellos pacientes que tienen que recibir vasoactivos e inotrópicos, o sea, que está la función cardíaca comprometida, ¿sí? Son esos fármacos que nos van a mantener los constantes vitales, como la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Puede tener insuficiencia valvular grave por los criterios ya sea de imágenes o clínicos, que tenga una válvula protésica, que sea un paciente que ya haya tenido una endocarditis previa, que tenga complicaciones como por ejemplo abscesos, ¿sí? Abscesos, fístulas en distintos órganos, que son los famosos impactos sépticos. Esta infección viajó e impactó en el hígado, en el vaso, en la columna, ¿sí? En el pulmón, como era en el caso de nuestro paciente. Que tenga los hemocultivos positivos. Una vez que vos le diste tratamiento empírico endovenoso con el antibiótico, deberías negativizar antes de los 7 días los hemocultivos. Empezamos con el tratamiento, volvemos a repetir los hemocultivos. Si negativizó el paciente, estamos ok, pero si seguís con clínica, o sea, febril, no tenés buena progresión o evolución tórpida del tratamiento y encima los hemocultivos siguen positivos, eso me habla de que el paciente se está complicando, que es una indicación quirúrgica también. Mala evolución del paciente. Ese paciente va a cirugía. Que tenga embolización, o sea que este émbolo, chicos, no es un trombito común, es un trombo lleno de bacterias, ¿sí? Es un trombo, una embolia séptica que viaja y se impacta al pulmón, al hígado, al cerebro, ¿sí? Y que esté asociado también a distintos microorganismos que son más agresivos o difíciles de tratar, como por ejemplo hongos, como Candida, Aspergillus o bacilos gram negativos. Acuérdense, cuando yo digo bacilos gram negativos, recuerden en la boca, puerta de entrada a la boca. Así que, nada, esto es como el algoritmo que tenemos que saber, ¿sí? Y si nosotros tenemos un centro de baja complejidad, y bueno, esta es la ambulancia, lo podemos trasladar al paciente. Trasladarlo a un centro de mayor complejidad. Y sobre todo si tenemos estos criterios que son de mala progresión, ¿sí? O tórpidos. Entonces, ¿sospechamos la endocarditis y le hacemos hemocultivo? Sí. Y, bien, ¿le vamos a dar el tratamiento empírico? Sí. También le podemos pedir serologías, porque depende. Si nosotros consideramos que el paciente era adicto endovenoso, le vas a pedir dentro de todo los estudios, vas a pedir serologías, ya sea para HIV, hepatitis B, hepatitis C, ¿sí? Hay que descartar, porque no solamente se puede haber agarrado una endocarditis. Y hacer las pruebas de sensibilidad microbiana, ¿sí? Se puede también ir evaluando cómo es el tratamiento del paciente por medio de la proteína C reactiva, la eritrosegmentación, que son valores que suelen aumentar, ¿sí? Bueno, y acá de vuelta están los criterios mayores, menores. Esto es pregunta de examen. ¿Cuándo estamos hablando de una endocarditis que es definitiva, una posible endocarditis, que la tengo que sospechar, y cuándo tengo que descartar la endocarditis? Y estos son el grado de recomendación de la guía que nos habla de que se puede hacer distintos estudios. 1B van a ser, en concreta, para que usted entienda, porque esto por ahí es más avanzado, es saber que hay que hacer imágenes, como el ecocardiograma transtorácico,
el transesofágico, que podemos hacer si no tenemos un PET-TC, una tomografía o resonancia magnética, y sobre todo en pacientes que yo pienso que tienen una endocarditis de válvula nativa o protésica, para descartar lesiones periféricas, ¿sí? Esto todo nivel de recomendación 1B. También se puede hacer una TC cardíaca, que sería una angioplastía, para buscar complicaciones, ¿sí?, en los pacientes. Bien. Y acá vuelvo a hablar la importancia de las imágenes, ¿sí? El ETT es ecocardiograma transtorácico y ET es ecocardiograma transesofágico, que lo vamos a recomendar en todos los pacientes con sospecha de endocarditis. Pero ojo, si a mí la imagen me da negativa, pero yo tengo toda la clínica y tengo la sospecha y tengo el agente etiológico que pienso y tiene la epidemiología, todo, pero la imagen me da negativa, no es que descarto la endocarditis. Tengo que volver a repetir entre 5 y 7 días de vuelta el ecocardiograma transesofágico. Se vuelve a repetir. Porque a veces pasa que no busquen la imagen. La imagen te puede confirmar, sí, te puede ayudar, pero no es que es el Padre Nuestro. Lo más importante es lo que ustedes sospechan. Y también la clínica del paciente. Si la clínica me está hablando de que es una posible endocarditis, puedo volver a repetir el estudio y ahí me va a dar positivo. Así que puedo esperar entre 5 y 7 días y volver a repetir el ecocardio. Y bueno, esto está recomendado en todos los pacientes que yo sospecho clínica de endocarditis, ¿sí? O que tenga una válvula cardíaca protésica, que yo tenga una prótesis, que tenga algún dispositivo, como un CDI, un marcapasos. Estos son pacientes que pueden llegar a hacer endocarditis. Y acá habla de la importancia de repetirlo entre 5 y 7 días, porque la sospecha sigue siendo alta. Es todo nivel de recomendación 1B y 1C. Bueno. Y acá, como esta filmina, olvídensela porque es más compleja para ustedes, pero sí está la evaluación de los pacientes con riesgo alto. ¿Cómo prevengo yo? ¿Cómo prevenir la endocarditis? Que esto es lo más importante que ustedes se tienen que llevar. ¿Cómo hacemos la educación a nuestros pacientes? Hay que recomendarles que mantengan una buena higiene dental, ¿sí? Que vayan al odontólogo, cómo cepillarse los dientes adecuadamente, que supuestamente son 30 segundos por cada lado de los dientes, ¿sí? Arriba, abajo, que tiene que ser por lo menos, para ser exitoso, entre 4 y 5 lavados. Tampoco exceso de lavado porque no podemos, y tampoco tiene que ser un cepillo de dientes fuerte, sino tiene que ser de las cerdas que sean más finitas, y tiene que ser delicado el cepillo de dientes. No es necesario usar tanta pasta, sino poca pasta, pero lavarse bien, cosa de prevenir, ¿no? Porque nosotros tenemos una población que manejamos que la verdad que es caro el odontólogo, no todos lo pueden acceder, pero sí la prevención y hacer una buena higiene dental, y sino que consulten a lugares públicos, como por ejemplo un hospital, un centro de salud, en donde puedan, si tienen una carie o una infección de la muela, controlarlo, ¿no? Y sobre todo cuando consideramos que estos pacientes tienen factores de riesgo. Bueno, mantener una buena higiene cutánea para minimizar el riesgo de lesiones cutáneas, ¿sí? Evitar tatuajes y piercing, sí, sobre todo cuando no tenemos las medidas higiénicas, dietéticas. Prestar atención a las infecciones. ¿Por qué? Porque hay infecciones que pueden ingresar, como por ejemplo, una infección a nivel de un catéter venoso central. Y esa infección viaja, hace bacteremia y se impacta a nivel del corazón. Y no se autoprescriben medicamentos antibióticos, porque no solamente aumenta lo que es la resistencia a los antibióticos, sino porque por ahí el paciente se automedica y no es el antibiótico que necesitaba, como en el caso de dos que teníamos de la endocarditis, ¿no? Se había autoprescrito un antibiótico que nada que ver, y que encima esa infección siguió avanzando y de la boca viajó y impactó directamente en el corazón.